A todos. En este video vamos a continuar hablando acerca de la representación de los números complejos en lo que se conoce como su forma polar o trigonométrica. Hasta el momento nos hemos concentrado pues primero en averiguar de dónde sale esta representación y establecimos que pues esencialmente la podemos obtener a partir de interpretar o de representar gráficamente un número complejo en un plano que se conoce como el plano complejo o el plano de Argand. De ahí surge esta representación en forma polar o trigonométrica que depende de dos parámetros que vamos a conocer como el módulo y el argumento del número complejo. También pues platicamos acerca de las condiciones que se tienen que cumplir para decir que dos números complejos en esta representación son iguales y nos concentramos esencialmente en realizar dos operaciones que se pueden realizar de manera muy sencilla en esta representación. Platicamos de dónde salen esas expresiones y realizamos algunos ejercicios sobre cómo realizarlas, y esas operaciones pues eran multiplicación y división. En este video vamos a continuar enunciando algunas operaciones que se pueden realizar en esta representación y que son más sencillas de realizar que en su forma algebraica. En este video precisamente vamos a ver la ventaja de trabajar con números complejos en esta representación en forma polar. Y esas operaciones que vamos a comentar en este video pues son potenciación y radicación. Básicamente tomar un número complejo y elevarlo a cualquier exponente o calcularle una raíz con cualquier índice. Entonces vamos a hablar primero de potenciación, que entonces, al igual que en cualquier número real, esto significará tomar un número complejo y elevarlo a cualquier exponente, en este caso solamente tomando pues exponentes que correspondan o que salgan del conjunto de los números naturales, es decir, 2, 3, 4, podemos también incluir el 1, aunque no tendrá mucho sentido pues elevar un número complejo a una potencia de 1 porque vamos a llegar al mismo resultado. Entonces esta operación significa lo mismo que la operación que nosotros hemos utilizado desde siempre de elevar cualquier número real a cualquier potencia. Entonces vamos a tratar de deducir primero un tanto intuitivamente ver cómo es que se van calculando las potencias de un número complejo, ¿sí? Empezando a partir de una potencia de 2 y vamos a ver cómo se comporta para que podamos inferir una expresión y ya después vamos a validarla, ¿sí? Entonces vamos a empezar suponiendo que tenemos este número complejo z igual a r cis de teta, entonces el módulo es igual a r y teta es igual, y el argumento es igual a teta. Vamos entonces a elevar este número complejo al cuadrado. Aquí tenemos entonces en este primer renglón esa elevación del número complejo z al cuadrado, que sería equivalente a tomar r cis de teta y elevarlo al cuadrado. O otra manera de verlo pues es tomar al número complejo z y multiplicarlo por sí mismo. De esa manera vamos a encontrar la elevación al cuadrado. Vamos a hacerlo de esa manera. Entonces aquí tenemos z por z. Z era igual a r cis de teta, se va a multiplicar por r cis de teta, y nosotros ya vimos una expresión muy sencilla que nos permite realizar el producto de dos números complejos. Y en resumen nos decía, si yo quiero multiplicar a números complejos, voy a encontrar un nuevo número complejo cuyo módulo va a ser el producto de los módulos y el argumento va a ser la suma de los argumentos. Y entonces multiplico los módulos, r por r va a ser igual a r cuadrada, y sumo los argumentos, teta más teta pues es igual a 2 teta. Entonces este sería el resultado de elevar a z al cuadrado. ¿Y qué pasa si lo quiero elevar al cubo? Aquí tengo entonces la operación para elevar a z a una potencia de 3, que lo puedo interpretar como z por z por z, o tomar ventaja de algo que ya conocemos. Ya conocemos z al cuadrado. Entonces z al cuadrado por z va a ser equivalente a z elevado a una potencia de 3. Y tomo entonces la elevación de z al cuadrado y la multiplico por z. Y otra vez, producto de los módulos, r cuadrada por r va a ser igual a r cúbica. Y sumo los argumentos, 2 teta más teta va a ser igual a 3 teta. Y entonces obtengo r al cubo por cis de 3 teta. Y lo mismo puedo hacer para elevar z a una potencia de 4. Ahora voy a multiplicar z al cubo por z. Es decir, siempre voy a ir tomando el resultado anterior y lo voy a ir multiplicando por r cis de teta. Y entonces el resultado va a ser r elevado a una potencia de 4 por cis de 4 teta. Ya se imaginarán ustedes el resultado que obtendríamos pues de elevar z a una potencia de 5. Noten cómo partimos de z elevado al cuadrado, r al cuadrado, cis de 2 teta, z elevado al cubo, r al cubo, cis de 3 teta, y z elevado a una potencia de 4, r elevado a esa misma potencia de 4 por cis de 4 teta. Es decir, prácticamente el exponente
Se está repitiendo como exponente del módulo y como el número que está multiplicando el argumento del número complejo. Y podemos inferir que esto se va a estar comportando igual. Podríamos encontrar z elevado a una potencia de 5, de 6, de 7 y podríamos establecer esta proposición. Finalmente es una proposición, todavía no sabemos si es válida. Y entonces tendríamos que z elevado a una potencia de n va a ser igual a r elevado a esa misma potencia de n cis de n por teta, es decir, de acuerdo al comportamiento que hemos encontrado aquí. Ahora nosotros podríamos seguir validando esto para potencias de 5, 6, 7, 100 y así hasta que nos cansemos. Nunca vamos a terminar de recorrer a todos los números naturales. Pero nos interesa saber si de verdad esta proposición a la que hemos llegado aquí pues es válida para todo el conjunto de los números naturales. Entonces yo les preguntaría qué proceso podemos utilizar para validar esta proposición en todo el conjunto de los números naturales. Y pues precisamente, seguramente ustedes ya pensaron en qué podemos utilizar, y ese proceso que podemos utilizar para validar esto para cualquier n en el conjunto de los números naturales, pues es un proceso de inducción matemática. Y es lo que vamos a plantear aquí, solamente para estar seguros de que esta proposición pues es válida para cualquier exponente dentro del conjunto de los números naturales. Y es la demostración que vamos a utilizar aquí. Aquí tenemos exactamente lo mismo, a lo cual llegamos aquí en el último paso, por así decirlo. Y entonces vamos a validarlo para toda n en el conjunto de los números naturales. Nuestra proposición pues es precisamente esta. Si yo tengo un número complejo elevado a una potencia de n en la forma polar r cis de teta, el resultado tendría que ser igual a r el módulo elevado a una potencia de n por cis de n por teta. Y esto para cualquier n en el conjunto de los números naturales, entonces n es nuestra variable de inducción. Y recordando un poco esos pasos de inducción matemática, el paso número 2, o así como nosotros lo resolvíamos, el paso número 2 pues era verificar para el número natural más pequeño, que en este caso pues sería 1. Y entonces evaluamos la proposición en 1, sustituyendo toda n que aparezca aquí por 1. Tendríamos r cis de teta, todo esto elevado a una potencia de 1, igual a r elevado a una potencia de 1 por cis de 1 por teta. Simplificamos, pues elevar a una potencia de 1 no modifica para nada la expresión, nos quedaría r cis de teta igual a r por cis de 1 por teta, que al final pues va a ser teta. Se cumple entonces para el número natural más pequeño, recordando un poco que el proceso de inducción pues se trata de partir de lo particular del número natural más pequeño e ir creciendo las validaciones que nosotros podemos hacer hasta que podamos llegar a una generalización de que esta proposición es válida para todo el conjunto de los números naturales. Y para eso entonces sigue nuestra hipótesis de inducción, que dicho en palabras simples pues resulta de tomar la proposición y cambiar la variable de inducción por k, donde k entonces representa cualquier número de este subconjunto que queremos validar que se trata de la totalidad del conjunto de los números naturales. Y entonces la tesis de inducción queda r cis de teta elevado a una potencia de k, todo elevado a k, igual al módulo elevado a la potencia de k, cis de k por teta. Y luego viene la tesis de inducción para que podamos utilizar los postulados de Peano y decir que si se cumple para un número natural k y se cumple para el siguiente, pues estamos hablando de la totalidad de los números naturales. Y la tesis de inducción pues resulta de cambiar ahora esta variable de inducción n por k más 1. Y vamos a llegar a esta expresión, r cis de teta todo elevado a k más 1 igual a r elevado a k más 1 por cis de k más 1 por teta. La demostración, decíamos entonces que lo que íbamos a hacer para demostrar este paso 3.3, que normalmente le llamábamos 3.3, pues consiste en observar el lado izquierdo de la tesis y observar el lado izquierdo de la hipótesis y compararlo con el lado izquierdo de la tesis y preguntarnos qué le hace falta a este término para que se iguale a este. Y entonces se dará cuenta que lo que le hace falta pues es multiplicar a este término por r cis de teta. Si yo realizo esa multiplicación, el lado izquierdo de la hipótesis pues va a resultar ser igual a r cis de teta, ya no elevado a k nada más, sino elevado a k más 1. Por las leyes de los exponentes vamos a manejar la misma base, podemos sumar los exponentes. Y entonces vamos a realizar eso. Y aquí dice multiplicando r cis de teta por ambos lados de la hipótesis. Entonces tomamos la hipótesis y la estamos multiplicando en ambos lados para no alterarla por r cis de teta. Y al realizar esos productos,
Bueno, del lado izquierdo ya sabíamos que íbamos a llegar a lo mismo, pero elevado a una potencia de k más 1, y del lado derecho el producto lo vamos a hacer como cualquier producto de números complejos en forma polar, producto de los módulos y suma de los argumentos. Entonces, si yo multiplico los módulos, tengo r elevado a k por r, y eso va a ser igual a r elevado a k más 1. Bueno, vamos a hacerlo por pasos. Nos quedaría r por r elevado a la k por r, nos quedaría r a la k por r. Y voy a sumar los argumentos, entonces nos quedaría cis de k por teta más teta, que es esta expresión que tenemos aquí, recordando que en inducción al final solamente desarrollamos el lado derecho para comprobar que es igual al lado derecho de la tesis. Y entonces seguimos las mismas leyes de los exponentes, misma base, exponentes distintos, yo los voy a sumar para quedarme solamente con una base. Y nos quedaría r elevado a k más 1. Cis, y vamos a factorizar teta. Si factorizamos teta nos quedaría k más 1 que multiplica a teta. Y esto ya coincide con el lado derecho de la tesis, r elevado a k más 1 por cis de k más 1 por teta. Y entonces se valida la proposición para cualquier número, para cualquier n o cualquier exponente dentro del conjunto de los números naturales. Significa que nosotros podemos utilizar esta expresión para elevar cualquier número en su forma polar a cualquier exponente dentro del conjunto de los números naturales. Y entonces así se puede llegar a esta deducción. Obviamente es una deducción que ya existe y se le conoce como el teorema que se le atribuye a Moivre. Y el resultado entonces de un número complejo elevado a una potencia de n, pues lo vamos a poder encontrar mediante esta expresión, ya sea que lo manejemos con la versión abreviada del número complejo en forma polar o la forma extendida. Voy a hacer un par de ejercicios para aplicar esta expresión. Y como habíamos comentado ya, en búsqueda de que los videos resulten ser un poco más flexibles y que cada quien tome de los videos lo que le funcione más para sacar el mejor aprovechamiento del curso, voy a marcar aquí abajo en la barra de reproducción del video divisiones entre la parte que es teoría o deducciones de expresiones, que eso es esencial para el curso y que es la parte que yo les pediría que siempre vieran antes de cada clase. Y también vamos a separar en esta misma barra las partes que corresponden a ejercicios de aplicación, que van a ser similares a los que trabajaríamos en la sesión de Zoom. Y entonces el objetivo de todo esto es que ustedes tomen del video la parte que les sirva. Puede ser que algunos de ustedes digan, bueno, de este tema me parece muy sencillo, yo solamente me quedo con la parte teórica, con ver de dónde sale la expresión y me queda claro cómo se aplica. Entonces saltarse la parte de los ejercicios, que finalmente trabajaremos algunos de ellos en la sesión, obviamente distintos, pero trabajaremos ejercicios del mismo tipo en la sesión de Zoom. Y entonces con eso se pueden saltar a la siguiente parte de teoría o de deducción de expresiones. Y así de esa manera entonces van a tener ustedes la flexibilidad de ver o no ver los ejercicios de aplicación, que de todos modos se van a seguir incluyendo en los videos. De esta manera pues vamos a tratar de reducir la duración del video en algo que les resulte un poco más flexible o más práctico de visualizar. Y entonces vamos a resolver este tipo de ejercicios, donde, bueno, en este ejercicio nos piden encontrar el resultado de las siguientes operaciones. Y tenemos dos números complejos elevados a una potencia de 4 en este caso. Y entonces la solución del ejercicio número 1, pues vamos a utilizar la expresión que acabamos de demostrar de dónde sale y que acabamos de validar para cualquier número natural. Esta expresión entonces está dada para números complejos en su forma polar. Entonces un primer paso, como aquí tenemos al número complejo elevado en su, al número complejo expresado en su forma binómica, pues vamos a llevarlo a su forma polar. ¿Qué tendríamos que hacer si no lo queremos llevar a su forma polar? Pues sería multiplicar a este número complejo 4 veces. En el entendido de que, multiplicarlo 4 veces se vuelve un proceso pues muy engorroso, son bastantes operaciones. Ahora imagínense multiplicarlo, no sé, 100 veces. Va a ser algo que se va a resolver de manera muy difícil o es muy laborioso de realizar en su forma binómica. En cambio, con esta expresión que acabamos de comentar, pues simplemente se convierte en una sustitución, en una expresión muy sencilla, y ya con eso vamos a llegar al resultado. Entonces vamos a llevar a este número primero a su forma polar. Y para esto, pues los parámetros que tenemos que buscar, ya hemos hecho ejercicios de este tipo, pues son el módulo y el argumento del número complejo.
De entrada, pues imaginarnos en qué cuadrante estará este número complejo. Si yo tengo positiva parte real y parte imaginaria, pues no hay otra opción, estamos en el primer cuadrante. Entonces el argumento que yo encuentro para ese número complejo tiene que ser 1 entre 0 y 90 grados. Entonces vamos a encontrar primero el módulo o R, pues que se encuentra como la raíz cuadrada de la suma de los coeficientes de la parte real y de la parte imaginaria del número complejo. En este caso, 1 elevado al cuadrado más raíz de 3 elevado al cuadrado, y eso nos va a quedar al final pues raíz de 4, por lo tanto el módulo es igual a 2. Y para el argumento vamos a aplicar la función tangente inversa de el cociente entre b sobre a, donde b es raíz de 3 y a es igual a 1, y entonces ese nos va a resultar un ángulo de 60 grados. Tenemos una tangente positiva, entonces bien podría ser en el primer cuadrante o en el tercero, pero nosotros ya sabíamos que tenía que estar en el primer cuadrante por los signos del número complejo escrito en forma binómica. Entonces el número complejo pues resulta 1 más raíz de 3i va a ser igual a 2 cis de 60 grados. Aplicando entonces el teorema que demostramos en la parte anterior del video, entonces vamos a utilizar esta expresión donde vamos a calcular r cis de θ elevado a una potencia de n con esta expresión que nos va a decir elevar el módulo a esa misma potencia y multiplicar por ese valor de la potencia el argumento. Entonces 2 cis de 60 grados elevado a una potencia de 4 va a ser igual al módulo del número complejo que era 2 elevado a una potencia de 4 cis, y ahora vamos a colocar este 4 ya no como potencia sino como un número que va a multiplicar al argumento original del número complejo que era 60 grados. Y simplemente resolvemos estas operaciones. 2 elevado a una potencia de 4 va a ser igual a 16, 4 por 60 va a ser igual a 240, entonces 2 cis de 40 grados de 60 grados elevado a una potencia de 4 va a ser igual a 16 cis de 240 grados. Continuar con un segundo ejercicio donde ahora se trata de elevar este número complejo que es menos raíz de 3 sobre 2 más un medio de i a una potencia, aquí ahora lo que vamos a resolver es una potencia de 3, no de 4. Y entonces vamos a tomar este número complejo, que nuevamente está en su forma binámica, entonces vamos a llevarlo primero a su forma polar. Aquí como sugerencia, pues yo les sugeriría que para practicar un poco, lleven ustedes este número complejo a su forma polar, de la forma en la que lo hemos estado trabajando, y yo aquí les voy a compartir pues el resultado de elevarlo a de llevarlo a su forma polar para que ustedes comprueben su resultado y entonces podamos discutir cualquier duda que vaya saliendo ya sobre este tema. Entonces aquí está el procedimiento: llevar a este número complejo a su forma polar. El resultado al final va a ser igual cis de 150 grados, es decir, es un número complejo cuyo módulo es igual a 1 y su argumento es de 150 grados. Y en este caso, al buscar la tangente, pues nosotros ya sabíamos que se trataba de un número complejo que tiene parte real negativa, significaría que nos vamos hacia acá sobre este eje, y una parte imaginaria positiva, entonces estamos sobre el segundo cuadrante. Esperábamos un ángulo entre 90 y 180 grados. Si bien acá también la tangente es negativa en el cuarto cuadrante, nosotros ya sabemos entonces que hay que buscar un ángulo que esté en el segundo cuadrante. Y de ahí surge entonces que tengamos una tangente de un ángulo de 150 grados que está en el segundo cuadrante. Ya que tenemos el número complejo en esta forma, pues nuevamente vamos a aplicar el mismo teorema que nos va a permitir elevarlo a una potencia de 3. Y este teorema lo que nos dice es que vamos a tomar el módulo, que en este caso es 1, lo vamos a elevar a esa potencia, y el argumento va a ser el resultado de multiplicar por ese mismo número, n, el argumento del número complejo, y entonces nos va a quedar cis de 450 grados. ¿Qué significa eso? Que cis de 150 grados elevado a una potencia de 3 es igual a cis de 450 grados. Y al igual que en multiplicaciones, les comentaba que pasa muy común que el argumento resulte ser un ángulo mayor que 360 grados, y que si bien esto no significa que esté mal el número complejo, digamos que no es una manera formal de representarlo, y que lo conveniente es dejarlo en función de su argumento principal, o lo que es lo mismo, un ángulo entre 0 y 360 grados. Y que para eso entonces vamos a tomar este ángulo que es mayor de 360 grados y le vamos a restar 360 grados. Y el resultado al final pues va a ser cis de 90 grados. Entonces este es el resultado de elevar al cubo el número cis de 150 grados. Bueno,
Ahora vamos a platicar de la siguiente operación. Entonces, la siguiente operación que vamos a trabajar es la radicación. Que a diferencia de la potenciación, pues la radicación es encontrar, por ejemplo, si hablamos de una raíz cuadrada, encontrar un número que multiplicado consigo mismo nos dé el número del que le calculamos la raíz cuadrada o al que le queremos calcular la raíz cuadrada. En el caso de números complejos, pues podemos hablar raíces cuadradas, raíces cúbicas, etc. En realidad podemos hablar de cualquier tipo de raíz, es decir, una raíz con cualquier índice. Una propiedad de los números complejos es que si yo estoy calculando, por ejemplo, la raíz quinta de un número complejo, voy a obtener 5 posibles resultados, es decir, 5 raíces de ese número complejo. Si yo calculo la raíz cuarta, voy a obtener 4 raíces, raíz cúbica, 3 raíces. Y así, si yo calculo entonces una raíz de un índice 10, voy a obtener 10 raíces. ¿Cómo vamos a encontrar las raíces de los números complejos? O este proceso, esta operación de radicación, pues vamos a hacerlo a través de una expresión. Una expresión pues que al final resulta ser esta que tenemos aquí para ángulos en radianes y esta que tenemos aquí para ángulos en grados. Vamos a ver, así como le hicimos en el proceso de potenciación, vamos a platicar de dónde sale esta expresión que nos permite entonces calcular las raíces de un número complejo, y también vamos a practicar cómo se ve gráficamente este proceso de encontrar las raíces de un número complejo, cómo se ve gráficamente en el plano de Argand o en el plano complejo. Entonces vamos a platicar cómo se podría deducir esta expresión, la expresión que nos va a permitir encontrar las raíces de un número complejo. Y para esto vamos a plantear la existencia de dos números complejos. Un número complejo W que tiene un módulo igual a S y un argumento igual a alfa. Y un número complejo Z que tiene un módulo igual a R y un argumento igual a teta. Estos son dos números complejos cualesquiera que a nosotros se nos ocurran, escritos en su forma polar. Nos piden deducir entonces una expresión para encontrar los valores de W que satisfagan la siguiente igualdad para valores del argumento de W entre 0 y 360 grados. Y esa expresión pues es bien sencilla, nos dice W elevado a una potencia de n igual a z. ¿Por qué esta expresión? Porque en dado caso yo podría, por ejemplo, si quiero despejar a W, encontrar la raíz enésima de z. Entonces esta expresión al final, cuando lleguemos a un resultado, nos va a permitir calcular las raíces enésimas del número complejo z, que es precisamente lo que estamos buscando. Y entonces n podría ser 2, yo calcularía la raíz cuadrada, podría ser 3, raíz cúbica, raíz cuarta y así. Y entonces vamos a partir de esta expresión y vamos a encontrar a w en función de los parámetros de z. ¿Qué significa eso? Que vamos a encontrar, por ejemplo, el módulo de w en función del módulo de z y el argumento de w en función del argumento de z. Partimos entonces de la igualdad que nos propusieron aquí en el enunciado del problema y vamos a sustituir a los números complejos que estamos proponiendo aquí. A w lo vamos a cambiar por s cis de alfa y a z lo vamos a cambiar por r cis de teta. Y este no es otra cosa más que la elevación de un número complejo en forma polar a una potencia n. Podemos aplicar el teorema que comentábamos hace un momento y entonces eso es equivalente a elevar el módulo a esa potencia de n, nos quedaría s a la n, que multiplica a cis, y ese n aquí lo vamos a multiplicar por el ángulo, el argumento del número complejo, entonces nos quedaría s a la n cis de n por alfa. Y eso va a ser igual a r cis de teta. Ahora, ¿cuándo nosotros vamos a poder decir que dos números complejos en su forma polar son iguales? Así como habíamos comentado anteriormente en las diapositivas, si ustedes recuerdan, hay una diapositiva, esta, donde platicábamos qué necesitábamos para decir que dos números complejos eran iguales. Y la conclusión es que sus módulos tenían que ser iguales y sus argumentos también, pero cabe la posibilidad de que el argumento esté afectado por un múltiplo de 360 grados. ¿Por qué? Porque yo puedo tener ese número complejo, pero si expreso su ángulo de tal suerte que tenga un ángulo mayor de 360 grados y que llegue a la misma posición, estoy representando al número complejo, al mismo número complejo, solamente que no va a estar en función de su argumento principal. Y entonces por eso se le agregaba a esta expresión un valor de k, donde k puede tomar valores desde 0 hasta cualquier número, y ese multiplica a 360 grados. Es la misma condición que yo les reescribí aquí. Entonces, si yo quiero decir que dos números complejos son iguales, sus módulos tienen que ser iguales y sus argumentos también,
pero uno de los argumentos puede estar afectado por un múltiplo de 360 grados. Entonces, si yo quiero encontrar al módulo S, recuerden que queremos al módulo de W en función del módulo de Z. Entonces tengo la expresión S elevado a una potencia de n igual a r. Estos dos tendrán que ser iguales para que esta igualdad se cumpla. Y entonces despejo a S, S va a ser igual a la raíz enésima de r. Ya encontré entonces al módulo del número complejo W en este caso en función del módulo de r, que es la raíz enésima de ese módulo. Y ahora vamos a igualar los argumentos. Vamos a encontrar ahora el argumento de W en función del argumento de Z. Y si yo quiero que los números complejos que tengo aquí igualados sean iguales, pues los argumentos tendrían que ser iguales siguiendo esta condición. Y entonces la igualación nos quedaría así. Tomamos el argumento del primer número complejo, que es n por alfa, y lo vamos a igualar al argumento del segundo número complejo, que en principio solamente es teta. Entonces vamos a colocar aquí teta. Pero de acuerdo a la condición, pues esto bien podría ser teta, o teta más 360 grados, o teta más 2 veces 360 grados, o teta más 3 veces 360 grados, va a ser el mismo número complejo. Y entonces lo que tengo aquí es teta más k por 360 grados, donde k pues puede tomar cualquier valor desde 0 hasta el que yo quiera, en principio. Ahora, a mí lo que me interesa pues es conocer a alfa, que es el argumento de W, y me interesa conocerlo en función de teta. Entonces voy a tomar esta igualdad y la voy a dividir en ambos lados entre n. Si yo realizo eso, entonces va a quedar completamente despejado alfa del lado izquierdo y va a ser igual a teta más k por 360 grados sobre n. Pero a mí solamente me interesan los valores que estén entre 0 y 360 grados, que es lo que me planteaba aquí el problema. Y entonces solamente voy a contemplar las posibilidades que quedan entre 0 y 360 grados. ¿Cómo voy a hacer eso? Restringiendo los valores que pueda tomar k hasta n-1. Ahorita vamos a ver gráficamente cómo es ese proceso, ¿sí? Y de esta manera entonces yo garantizo que voy a obtener solamente valores entre 0 y 360 grados. ¿Cuántos voy a obtener? Pues eso va a depender de n. ¿Por qué? Porque k está acotada desde 0 hasta el valor de n-1. Entonces supongamos que n vale 3, yo tendría aquí para k valores de 0, 1 y 2. Si k vale 10, tendría desde el 0 hasta el 9. Y entonces de aquí es donde salen todas las raíces que va a tener el número complejo. Si yo estoy hablando entonces de una raíz cúbica, tiene que tener 3 raíces y corresponden a los valores de k de 0, 1 y 2. Ahorita vamos a ver cómo se aplica esta fórmula para que eso nos quede un poco más claro. Entonces ya encontramos a W completamente donde sus parámetros ya no están en función de S y de alfa, sino que están en función de R y de teta, que son los parámetros del número complejo Z, al cual le vamos a calcular la raíz enésima. Y entonces W pasa a ser, le ponemos un subíndice de K, porque ahora el valor que toma W pues depende estrictamente de alguno de los posibles valores que tome K. Y entonces aquí tenemos la raíz enésima del módulo, cis, y el argumento que encontramos aquí en este último paso, que es teta más 360 grados por k sobre n. Y entonces k puede tomar valores desde 0, 1, 2, así hasta llegar a n-1. Podemos ver la expresión así en su forma compacta, en su forma abreviada, o podemos extender el coseno, la unidad imaginaria y el seno, y es exactamente la misma expresión. Y bueno, este desarrollo es el mismo que yo resumo aquí en la diapositiva, es exactamente lo mismo. Y al final entonces llegamos a estas expresiones. ¿Qué cambia de una expresión a otra de las que tenemos aquí? Pues lo único que cambia es que esta está en función de radianes, por eso aparece 2pi por k, y esta está en función de grados. ¿Y cómo vamos a utilizar esas expresiones? Pues por ejemplo, si yo quiero encontrar las raíces cúbicas de un número complejo, entonces voy a empezar a sustituir primero W para encontrar W0, W1 y W2. Estamos hablando de un n igual a 3, entonces k toma valores desde 0 hasta n-1, 0, 1 y 2. Y entonces primero encuentro W de 0, toda k que aparezca en esta expresión, entonces la cambiamos por 0 y vamos a encontrar la primera raíz. Y después encuentro W1, toda k que aparezca en esta expresión se cambia por 1, encuentro la segunda raíz y así para 2. Así es como se va a utilizar esta expresión.
Ahora, ¿qué proceso estamos haciendo gráficamente? Que es algo que resulta muy ilustrativo. Entonces, imagínense que este es el plano de Argand, donde yo puedo representar en principio a cualquier número complejo. Si yo, por ejemplo, empiezo a mover el argumento o el ángulo que toma el número complejo, pues estoy haciendo que gire este número complejo, ¿no? Desde ángulos del primer cuadrante, ángulos del segundo, del tercero y así hasta dar una vuelta completa, que serían los 360 grados. Si yo lo que ahora manipulo es el módulo, pues este número complejo, digamos que va a crecer o va a decrecer. Estoy cambiando sus coordenadas únicamente manipulando el valor del módulo. Entonces, inicialmente pues vamos a dejar un módulo de 10 y vamos a dejar, no sé, un ángulo de 30 grados a este número complejo. Vamos a suponer que le queremos calcular las raíces. Este n lo que nos va a controlar pues es, digamos, el valor ahora sí que del índice que está tomando la raíz. Si yo, por ejemplo, coloco un índice igual a 2, significa que estoy trabajando con un exponente igual a un medio, que sería la raíz cuadrada. N igual a 3 me indica un exponente de un tercio. N igual a lo que sea, por ejemplo, 20, me indicaría un exponente de 1 entre 20. Vamos a calcular entonces las raíces enésimas de este número complejo, que es z igual a 10 sin de 30 grados. Si nosotros queremos calcular entonces las raíces, si yo quiero entonces la raíz cuarta, vamos a empezar desde la raíz tercera, la raíz cúbica de este número complejo. Ya sabemos que tenemos que obtener entonces tres números complejos, tres raíces, que serían estos puntos que tenemos aquí. Cada uno de estos puntos o de estas raíces pues nos va a estar representando a su vez un número complejo. Un número complejo, entonces lo podemos representar también aquí dentro del plano de Argand. Si yo entonces empiezo a calcular más y más raíces, pues si elevo el exponente al cual estoy calculando la raíz, pues estoy obteniendo cada vez más raíces o más números complejos, dependiendo entonces del valor de n. Por ejemplo, para n igual a 6, entonces tengo 6 raíces. Todas estas raíces pues tienen varias propiedades en común. La primera es que si yo estudio un poco la expresión de dónde salen estas raíces, me dice que primero es la raíz enésima del módulo. Y no importa si yo quiero calcular 20 o 30 raíces, esta expresión raíz enésima del módulo no está afectada por el valor de k, entonces siempre va a ser la misma. Entonces, por ejemplo, para n igual a 2, yo estaría calculando aquí la raíz cuadrada del módulo, es decir, la raíz cuadrada de 10. Para n igual a 3 estaría calculando la raíz cúbica del módulo, la raíz cúbica de 10, y todas las raíces de ese mismo número complejo, de ese mismo índice, todas esas raíces van a tener el mismo módulo. Por eso es que estos números que se van formando aquí siempre tienen la misma longitud desde el origen hasta su ubicación en el plano de Argand. ¿Qué podría entonces trazarle yo aquí? Podría trazar una circunferencia. Y todas estas raíces quedan inscritas dentro de esa misma circunferencia. A valores más grandes de n, la circunferencia se va haciendo cada vez más pequeña. ¿Por qué ocurre eso? Porque, por ejemplo, para n igual a 15 yo estaría calculando aquí una raíz con un índice de 15. Es decir, sería tomar el módulo y elevarlo a una potencia de 1 sobre 15. Y entonces el radio de esta circunferencia se hace cada vez más pequeño conforme yo aumento el valor de n. Para n igual a 1, pues no habría ningún proceso matemático que estemos haciendo, el número complejo es el mismo. A partir de 2, entonces obtengo dos raíces con un radio de tamaño considerable, en 3 raíces, pero cada vez más pequeño el radio de esa circunferencia. ¿Qué otra cosa podemos notar? Bueno, que el ángulo que existe o que separa cada una de estas raíces es el mismo. Noten cómo para raíces iguales a 2, no importa si yo muevo el ángulo del número original, el argumento del número original, o el módulo, estas dos raíces siempre existe un ángulo de 180 grados entre ellas. Para tres raíces, entonces existe un ángulo de 360 grados entre 3, es decir, existe un ángulo de 120 grados entre estas tres raíces. Y así para 4 raíces, para 5 raíces, siempre están separadas por un ángulo que va a ser el mismo para todas las raíces y que resulta de dividir a 360 grados entre n, que es esta parte de la expresión que tenemos aquí. Tomamos el argumento original dividido entre n y le sumamos 360 grados entre n.
Y esta propiedad nos puede servir para que nosotros podamos trazar, por ejemplo, un polígono dentro de esta circunferencia. Y conforme más aumenta el valor de n, conforme toma valores cada vez más grandes, lo que va pasando es que ese polígono pues tiende a ser la circunferencia. Nunca va a ser la circunferencia igual, pero tiende a ser la circunferencia. Ya ustedes estarán trabajando con límites en cálculo y geometría analítica, entonces ya están familiarizados con el concepto de tendencia, ¿sí? Y entonces esa es una propiedad que cumplen los números complejos. Y nuevamente no importa el ángulo del argumento del número complejo o el módulo, pues siempre se cumple la propiedad, tampoco importa la cantidad de raíces que estemos calculando, siempre estamos hablando de las mismas propiedades. Y entonces esto es lo que vamos a hacer siempre que queramos encontrar las raíces de un número complejo. Nuevamente aquí vamos a empezar a hacer un ejercicio, y a partir de aquí, si ustedes ya les quedó claro cómo aplicar esta expresión, de todo modo la vamos a trabajar en la sesión de Zoom, pero aquí les voy a dejar un ejercicio. Y aquí nos piden encontrar W que satisfaga la siguiente expresión. Tenemos W elevado a una potencia de 4 igual a 16 cis de 240 grados. Nos interesa entonces encontrar W, vamos a despejarlo, así como lo haríamos en cualquier ecuación de números reales. Lo que vamos a hacer es que esta potencia de 4 es como si eleváramos toda la ecuación a un exponente de un cuarto, y entonces se multiplican los exponentes, esta queda con exponente igual a 1, y aquí nos quedaría un exponente igual a un cuarto. Lo que es lo mismo lo que podríamos escribir aquí como raíz cuarta de este número complejo. Y entonces lo que tenemos que hacer es encontrar la raíz cuarta de este número complejo, que ya sabemos entonces que para este caso esperamos 4 raíces porque estamos trabajando con la raíz cuarta. ¿Cómo la vamos a encontrar? Pues vamos a utilizar la expresión que acabamos de comentar. Vamos entonces a ver cómo es que se aplica esta expresión para que podamos encontrar las n raíces, en este caso 4 raíces del número complejo. Lo primero que yo les sugiero pues es identificar todos los elementos de esta expresión, es decir, r, que es el módulo del número complejo, el módulo original, entonces es 16. Teta, que es el argumento original del número complejo, es igual a 240 grados, que es este de aquí. N pues es igual al índice que tenemos aquí, que sería igual a 4. ¿Sí? Como yo partí de una potencia igual a 4, entonces estoy trabajando con la raíz cuarta, tengo un n igual a 4 y espero 4 raíces del número complejo. Y entonces recordamos que los posibles valores de acá pues van a ser 0, 1, 2, así hasta llegar a n-1. Como n vale 4, entonces vamos a llegar hasta n igual a 3. Y entonces el conjunto de k va a ser igual a, o k puede tomar valores iguales a 0, 1, 2 y 3. Y ahora vamos a sustituir en la expresión original. ¿Cuántas sustituciones vamos a hacer? Pues vamos a hacer 4 sustituciones, una para cada valor de k. El resto de los parámetros r, θ y n no van a cambiar para nada, lo único que va a cambiar es k. Y entonces empezamos con k igual con 0, y lo que vamos a encontrar es w subíndice 0, w subíndice k. Y entonces esto va a ser igual a la raíz enésima del módulo, en este caso raíz cuarta porque n vale 4, de 16 porque el módulo r es igual a 16. Después viene cis, y el argumento de este cis va a ser igual a θ, pero θ ya establecimos que vale 240 grados, más 360 grados por k. Pero k en este punto, en esta sustitución, k es igual a 0, entonces por eso aquí tenemos un 0. Y todo esto dividido entre n, y n para nosotros vale 4. Noten cómo no importa si estemos calculando W1, W2, 3, 4, 5, lo que sea, esto siempre va a ser la raíz enésima del módulo. Aquí no afecta para nada el valor de k. Esa es la razón por la cual se forma un círculo, porque entonces no importa las raíces que yo tenga, siempre van a tener el mismo módulo. Entonces hacemos las operaciones que tenemos aquí. Otra cosa que podríamos notar desde aquí es que aquí estamos dividiendo primero 240 entre 4 y le vamos a sumar 360 entre 4. Eso lo vamos a utilizar en la sesión de Zoom para poder resumir un poco este procedimiento, ya que después podemos interpretar que primero encontramos W de 0 y simplemente le vamos a ir sumando la misma cantidad a cada uno de los argumentos de los números complejos que sigan, para encontrarlos a todos ellos ya sin hacer sustituciones, gracias a la propiedad de que los raíces del número complejo ya vimos gráficamente que siempre tienen el mismo ángulo entre ellos.
Entonces en este caso 360 grados por 0 es igual a 0, entonces nos quedaría nada más 240 entre 4 que son 60 grados. Esta sería la primera raíz. Después cambiamos de valor de k y lo único que va a cambiar pues es que 360 grados ahora se va a multiplicar por 1. Es todo el cambio del lado izquierdo y del lado derecho, perdón, y del lado izquierdo pues nada más que ahora tengo un subíndice igual a 1, estoy encontrando la raíz W1. Y hacemos las operaciones, 240 entre 4 no cambia, es 60 grados, y le vamos a sumar 360 entre 4, que sería 90 grados. 90 grados más 60 grados va a ser igual a 150 grados, esta sería la segunda raíz. Para W2, lo único que va a cambiar es que este 360 grados ya se multiplica por 2. Todo lo demás es lo mismo, entonces aquí volvemos a tener el 60 grados más 360 grados, perdón, más 360 grados por 2, que sería 720 grados entre 4, es igual a 90. Perdona, es igual a 180 grados y se lo vamos a sumar a 60 grados, nos quedaría 240 grados. ¿Sí? Y noten cómo entonces se va formando aquí una propiedad, 60 grados más 90 grados, 150 grados. 150 grados más 90 grados, 240 grados. Y ya sin sustituir nada en el elemento que sigue, 240 grados más 90 grados, nos quedaría, perdón, 330 grados. ¿Sí? O podemos realizar la sustitución notando que el único valor que cambia aquí pues es el de k. ¿Sí? Y esto nos va a dar entonces las cuatro raíces. W de 0 es igual a 2is de 60 grados, W1 2is de 150, 2is de 140 y 2is de 330 grados. Esas serían las cuatro raíces que resulta entonces de calcular la raíz cuarta de 16 sis de 240 grados. Y lo podemos ver gráficamente. Tenemos entonces un módulo de 16, un ángulo o un argumento, perdón, de 240 grados. Estaría por aquí y calculamos sus raíces cuartas. Entonces podemos notar, por ejemplo, que así como encontramos en el ejercicio, déjenme ubicar el ejercicio. Listo. Así como encontramos en el ejercicio las raíces, todas tienen un módulo igual a 2, que es la raíz cuarta de 16. Y eso lo podemos verificar, pues precisamente aquí, que el radio que tiene el círculo es igual a 2, está cortando en 2,0, en 0,2, en menos 2,0 y en 0, menos 2. Todos entonces los números complejos que están inscritos en esta circunferencia pues tienen un módulo igual a 2. El ángulo es el que va cambiando un poco. Para el primer número complejo, para la primera raíz encontramos un argumento de 60 grados. Noten como aquí aparece el 60 grados, significa que de aquí a aquí pues hay 60 grados. Y luego lo que encontramos, perdón, aquí se me movió un poco, es que era 240 grados. Aquí está. Otra cosa que encontramos pues es que a partir de haber encontrado 60 grados le podríamos estar sumando 90 grados. Entonces noten como aquí precisamente se forma un ángulo de 90 grados entre cada uno de los números complejos. Y entonces de 60, 150 grados, después 240 grados y finalmente 330 grados. Y es precisamente la información que tenemos aquí para el cálculo que acabamos de realizar. Y esto es lo que estaríamos viendo gráficamente cada que nosotros encontremos la raíz de un número complejo. Esto es lo que ustedes se pueden imaginar cada que estén encontrando cada una de las raíces del número complejo. Y es un proceso que vamos a hacer de manera recurrente siempre entonces que queramos encontrar las raíces de una ecuación, por ejemplo, para ya darle solución. Entonces, esto es básicamente lo que les quería mostrar en este video. Ya en la sesión de Zoom vamos a hacer más ejercicios tanto de potenciación como de radicación.